el tema pasado, pues fue ese tema un poquito complicado, incluso de explicar de la falacia del ego. Y, y nos damos cuenta en esa conferencia que no solamente tenemos la conciencia dormida hacia el mundo espiritual, sino que también incluso hacia lo mismo físico, lo que aparentemente es perceptible por los sentidos, pues también hay dormidez, ¿sí? Incluso del mundo que nos rodea, ¿sí? Entonces hoy vamos a hablar, después de hablar de la falacia del ego, pues viene muy de la mano el abominable vicio del alcohol, porque pues si bien es cierto que pues el mundo del alcohol o la persona alcohólica pues se crea su propio mundo, o sea, su propia falacia, ¿verdad? Y se encierra pues en ese mundo que para él es lo real, que para él es su vida, es su mundo de diversión, es el mundo donde se siente bien, donde se relaja, donde puede convivir, donde se siente divertido, alegre, donde incluso sabe bailar, es gracioso, etcétera, ¿verdad? Que una persona cuando está eh, en manos o en garras del alcohol, pues como que salen sus cualidades, ¿verdad? O eso cree la persona. Se cree casi un superhéroe que puede hacer muchas cosas que sobrio no haría. Incluso ni siquiera tendría el valor de hacerlo. Porque precisamente sale de una Pero dile falacia, cómo, mami. No, tú enséñale. sale de una falacia para entrar en otra más grande, que es la del alcohol. Y bueno, pues, y aquí vemos algunas imágenes, ¿verdad? Aquí vemos en la izquierda superior, pues uno que está, pues aparentemente en un bar con corbata, y del lado derecho, pues alguien que está prácticamente en la calle, ¿verdad? Pero al final el estado, vamos a decir, de conciencia, el nivel de ser es exactamente lo mismo. Lo único que cambia un poco es la personalidad, es la apariencia, pero son exactamente lo mismo. Ujú. Y en la izquierda, en la parte inferior, vemos a un joven eh, con una persona un poco mayor. Y bueno, aquí, aunque en un grupo de personas donde hay diferentes formas de pensar, características, edades, pero el alcohol parece que como que rompe incluso ciertas fronteras o barreras psicológicas y pues resulta que después hay algo en común, hay algo que los une y bueno, pues es el alcohol. Ujú. Que probablemente estas dos personas de diferentes edades tan marcadas en otra situación ni siquiera a lo mejor conversarían, ¿verdad? O no tendrían pues ese tipo de convivencia, ¿verdad? Y en la derecha, en la parte inferior, pues vemos a la típica persona alcoholizada que pues a veces son personas tímidas, calladas, introvertidas y con un par de copas pues se transforman totalmente. Y es que verdaderamente una persona alcoholizada literalmente se convierte en otra persona, es totalmente diferente y piensa totalmente diferente y obviamente actúa totalmente diferente. Ujú. Y vamos a ver cómo se va dando este proceso, cómo este vicio del alcohol o este demonio alcohol, porque su nombre de este demonio, que es un nombre árabe, es el demonio algol, es el demonio del alcohol. Este vicio tiene tres aspectos perfectamente definidos. La iniciación, y voy a leer de aquí de la conferencia porque pues aquí las diapositivas no me da el espacio, ¿verdad? Eh, Dice, algunas personas inician este horrible vicio en la edad adolescente, otras en la juventud, otras en la madurez y algunas pocas en la vejez.
Muchas son las causas que llevan a las personas al vicio del alcohol. El adolescente que se inicie en este horrible camino lo hace con el propósito de sentirse hecho un hombre completo. Tiene un falso concepto de la hombría. Cree que ser hombre significa ser borracho, fumador, fornicario, adúltero, etcétera. El joven llega al bárbaro vicio del alcohol, seducido por sus amigos o, o amargado por los sufrimientos. Y bueno, son algunos de los motivos por el cual una persona joven puede iniciar en ese vicio. Una, por los amigos, por sentirse aceptado en su grupo, pertenecer a un grupo. Y la otra porque pues también cuando encuentran, como lo que comentábamos hace unos días, si no me acuerdo, recuerdo el domingo, el lunes, no recuerdo, este, que muchos jóvenes huyen de casa porque, o sea, huyen, me refiero a que buscan la manera de no estar en casa porque lo único que encuentran en su hogar, pues lo encuentran todo menos un hogar, sino un campo de batalla, pleitos, gritos, amenazas, etcétera. Entonces esa amargura, ese sufrimiento hace que escape de esa realidad que vive, de ese mundo en el que vive. Es una escapatoria, pues, el alcohol, y es lo que pasa con la mayoría de los alcohólicos. Huyen de algo y se refugian en el alcohol. Dice, muchas veces puede ser una decepción amorosa también, o una situación económica difícil. Suelen ser el motivo básico para iniciarse en el camino fatal del alcoholismo. Y esto resulta, pues, contradictorio porque precisamente es real. Una persona que se queja que no tiene dinero, pero la vemos el fin de semana que no le falta el alcohol, ¿verdad? Y dice, una de sus justificaciones dice, pues si de todas maneras no tengo, pues ya este poquito que tengo me lo gasto, ¿verdad? Lo disfruto, que la vida para eso es, que solamente ayuna. Y bueno, todo lo que dice una persona alcohólica. Y obviamente hay niveles de alcoholismo, hay niveles de alcoholismo. El hombre maduro que ingresa en este horrible sendero del alcohol lo hace como siempre, movido por el resorte de sus propias amarguras. Tal vez la muerte de un ser querido, una decepción amorosa, un divorcio, la pérdida de su trabajo y su fortuna, etcétera. Con las primeras copas, fíjense, el organismo humano se revela, porque al principio el mismo cuerpo no está todo, como no está todavía intoxicado, y es claro que rechaza fuertemente el ingrediente dañino del alcohol al cual no está acostumbrado, por ejemplo, el vómito, los malestares estomacales después de las grandes borracheras, etcétera. Son síntomas que utiliza, fíjense, el cuerpo para eliminar el nocivo ingrediente. Es decir, que en un inicio el cuerpo se resiste o se protege de esa manera, como diciéndonos, dándonos un mensaje de que eso le hace daño al cuerpo y no lo debemos consumir. La lucha del organismo suele ser muy fuerte, pero la voluntad maligna se propone violentarlo y lo consigue. No hay borracho que no tenga su tragedia moral. El borracho ya intoxicado sabe guardar muy en secreto dicha tragedia. El borracho que está iniciándose en el vicio siempre exterioriza su tragedia, pero cuando comprende que la gente no lo entiende, prefiere callarse. Y viene la etapa 2, que es la intoxicación. Y dice, vencidas, cuando ya el cuerpo físico se da por vencido, pues viene la intoxicación alcohólica. Al llegar a esa segunda etapa, el organismo ya no puede sentirse bien sin el alcohol o sin estar intoxicado por él. El cirujano ya no puede realizar una operación quirúrgica sin su bebida predilecta. El pulso le tiembla y si la hace, le sale muy mala. El comerciante ya no puede negociar sin el alcohol. Y sí, es real, hay personas que hacen negocios o cierran tratos comerciales en un bar, en una cantina, etcétera, o con rodeados de alcohol. Es su manera de hacer negocios, es su forma de trabajar.
Se siente tímido y nervioso y fracasa. El obrero ya es incapaz de trabajar sin la bebida. Se siente sin fuerzas. El alcohol se convierte en una necesidad para el organismo intoxicado. El intoxicado bebe y bebe, estimulado por el resorte secreto de su tragedia moral. Algunos borrachos comen y beben. Estos duran un poco más en la vida. Otros no comen para así, dicen ellos, no perder la borrachera. Estos pues mueren pronto. La comida favorece todo el óvulo digestivo, pero la falta de comida deja de hecho el organismo totalmente indefenso. El resultado pues es la muerte rápida. Ujú. Y bueno, después de la intoxicación, que bueno, todos conocemos a una persona intoxicada, que son personas que no pueden ya estar por así decirlo, ¿no? Un fin de semana sin el alcohol. Incluso hay personas que toman todos los días y que se justifican en lo mismo diciendo que pues ya trabajé y ahora me toca darme un gusto, ¿verdad? Pero no lo aceptan, no, o no quieren aceptar que solamente trabajan o generan ingresos para sostener el vicio. Hay gentes que literalmente solamente trabajan para sostenerse el vicio del alcohol. Y a lo mejor conocemos, bueno, en lo personal sí conozco personas que trabajan únicamente para satisfacer su alcoholismo. Y todos los días, no hay un día que no les falte pues el alcohol. Les puede faltar la comida, les puede faltar otra cosa, pero no el alcohol. Entonces, en la etapa 3 que es la muerte, eh, toda intoxicación alcohólica concluye con la muerte. La defunción puede venir por úlcera o por hepatitis o cirrosis hepática, o en general por cualquier mal aspecto del hígado, estómago, etcétera. Clínicamente se ha podido comprobar que los borrachos que más viven son aquellos que comen mientras beben, y los que menos viven son aquellos que beben y no comen mientras están bebiendo. De hecho, sí he escuchado, conozco una persona que decía hace unos meses que si a él lo invitaban a una fiesta, él no aceptaba la comida, decía, pues no, a mí no me invites de comer, ya he comido toda mi vida, yo lo que quiero es beber. Y cada vez fue comiendo menos y al día de hoy, al parecer, ahora sí literalmente ya no come, ya nada más, pero pues resulta también que ahora ya no puede tomar, o sea que ya está en un estado crítico, ¿verdad? Es que donde médicamente le dicen que pues si vuelve a ingerir alcohol, pues prácticamente se muere, ¿no? Entonces tiene una situación muy complicada. La muerte del borracho es muy horrible. En las clínicas y hospitales se ponen muy nerviosos por falta de su bebida. Claman, gritan, exigen la botella. Su desesperación es espantosa. Algunos mueren vomitando sangre, otros con terribles diarreas sanguinolentas. Entonces, sí también, en algún momento donde trabajaba me tocó ver cómo los borrachitos de la calle, de repente tenía que llegar la ambulancia porque les daban, eh, indigestiones alcohólicas, ¿verdad? Creo que así se llaman, o congestiones alcohólicas, algo así. Y son unos dolores, pues, por lo que se veían muy fuertes, gritaban y se revolcaban literalmente en el piso. Ujú. Y bueno, vamos a ver ahora la psicología del borracho. El borracho plenamente intoxicado todo lo gasta en el vicio. Cuando ya el intoxicado no tiene que gastar, entonces se vuelve mendigo, ladrón, estafador. En el mejor de los casos, nada más que un simple pedigüeño del alcohol. Un mendigo del alcohol. El intoxicado pierde todo concepto del honor, de la dignidad, de la responsabilidad, etcétera. Y bueno, eso lo vemos. ¿Cuántas personas prefieren satisfacer su vicio a sostener, por ejemplo, a su familia? Y solo le interesa una sola cosa en la vida, beber.
El alcohol se convierte para el intoxicado en una necesidad vital fundamental. Eso es todo. Las cosas serias de la vida no tienen ningún valor para el intoxicado alcohólico. Él es completamente irresponsable. El intoxicado es inmoral. Es en el más completo sentido de la palabra. La dignidad, el honor, la honradez acrisolada, la responsabilidad moral, la palabra empeñada, la virtud, etcétera, no tiene absolutamente ninguna importancia para el intoxicado alcohólico. El borracho empedernido se ríe de todas esas cualidades humanas y hasta se siente infinitamente superior a todos sus semejantes. Y bueno, pues sí, desafortunadamente así es. Eh, los argumentos del alcohólico, pues para él así lo piensa y lo siente que son irrefutables, que pues obviamente él tiene la razón. Y bueno, aquí nos habla también de que se han tratado de hacer campañas con el alcohol y pues van a fracasar, como la ley seca, etcétera, porque la verdadera campaña efectiva contra el alcohol se realiza explicando con todos sus detalles los tres aspectos definidos de este horrible vicio, que son los que ya mencionamos: iniciación, intoxicación y muerte. Deben de señalarse en el hogar, en la escuela, en la universidad, en las academias, en los templos, etcétera. Esa es la mejor manera de hacer campaña efectiva contra el alcoholismo, es decir, explicar estas tres etapas. Las leyes secas prohibiendo la venta del alcohol resultan pues inútiles. Eh, Porque pues las personas buscan la forma de preparar de manera clandestina, de manera casera, sus propias bebidas embriagantes. Y esto hace más daño que beneficio a la sociedad. Solo la comprensión creadora puede salvar a las personas de caer en este horrible y espantoso vicio. El sistema de enseñanza audiovisual es maravilloso para combatir el vicio del alcohol. Y también nos dice, como, como otro punto, nos habla del hogar. Dice, la verdadera educación comienza en el hogar. Los padres de familia que beben les dan mal ejemplo a sus hijos. Conducen a sus hijos al camino fatal del abismo. En los hogares debe enseñarse a los hijos lo que es este horrible vicio, los tres aspectos de este horrendo camino, etcétera. Este tipo de enseñanza, acompañado de un buen ejemplo, es radical para prevenir a las nuevas generaciones contra el vicio del alcohol. Lo que se aprende bien en el hogar no se olvida jamás. Y luego nos habla de un punto que se llama meditación y embriaguez. Y nos dice que son polos opuestos de una misma fuerza. La meditación es positiva y la embriaguez alcohólica pues es negativa. Es necesario mantenernos alejados del aspecto negativo. Es necesario no caer en el aspecto negativo de la mente. El vicio del alcohol pertenece al aspecto negativo de la mente, porque el borracho se sumerge en los infiernos atómicos de la naturaleza y se pierde en el abismo. Es mejor beber el vino de la meditación en la copa sagrada de la concentración del pensamiento. Concentremos el pensamiento en nuestro Dios interior. Meditemos profundamente en Él durante horas enteras. Así llegaremos al shamadí, al éxtasis inefable. Entonces podremos conversar con los dioses y entrar en los grandes misterios de la naturaleza. Esto es mejor que el delirium tremens. Este le permite al borracho penetrar en los infiernos atómicos de la naturaleza para convivir con los demonios del abismo. Las visiones del delirium tremens de los borrachos son verdaderamente reales. Eso que ellos en sus visiones, que ven en sus visiones, existe realmente. Ellos ven larvas, demonios y monstruos horribles que realmente tienen existencia en los infiernos atómicos de la naturaleza universal. Ellos penetran en el abismo y ven los seres del abismo, seres perversos que viven en los infiernos atómicos de la naturaleza. Y por eso pusimos aquí, bueno, no está, bueno. Otro punto nos habla de las larvas alcohólicas.
Todo ser humano carga una atmósfera atómica perceptible para los clarividentes. Estas larvas viven en la cuarta dimensión. Las larvas, perdón, es como si fueran gusanos, pero energéticos, y viven en la cuarta dimensión. De paso, tenemos que decir que ya la física moderna comienza a admitir a las cuatro coordenadas, la cuarta dimensión o cuarta vertical. El borracho carga en su atmósfera ultrasensible larvas alcohólicas que lo estimulan al vicio que les dio la vida, impulsándolo a beber. Y bueno, eh, lo que decía hace rato, que por eso vemos a algunas personas que están alcoholizadas que pelean o que hablan solas. Bueno, eso pensamos, pero ya nos dio aquí la respuesta. ¿Por qué lo hacen? Porque realmente, eh, como el vicio del alcohol pertenece a las bajas pasiones, que tiene que ver con el chakra del plexo solar, con el chakra manipura, y a través de este chakra, en su parte, vamos a decir, inferior o negativa, nos podemos conectar con los mundos infiernos. Entonces, cuando vemos a una persona que está alcoholizada y peleando o que está drogada y peleando, es porque realmente está luchando con unos demonios porque los está viendo y por eso pelea. No es que esté delirando, no es que esté soñando. Digamos que tiene la conciencia despierta, pero en un sentido negativo y lo hace penetrar y sacar incluso de su propio subconsciente esos demonios con los que está luchando. Y el vicio del alcohol o los alcohólicos van a dar o pertenecen al tercer círculo dantesco que está regido por 288 leyes. Si decimos que actualmente la humanidad está regida por 96 leyes y vean el mundo en que vivimos, imagínense en un estado de alcoholismo regido por 218 leyes, que es el triple prácticamente. Entonces, pues también tenemos que saber que el alcohol alimenta todos los defectos. Por eso si alguien está tratando, haciendo un esfuerzo de eliminar sus defectos, pero no quiere dejar el vicio del alcohol, pues está dando a tole con el dedo, porque pues no va a lograr conseguir nada, ¿sí? Hay, hay un remedio que da la gnosis para, para eliminar el alcoholismo, pero obviamente la persona tiene que estar dispuesta y aceptar tomar ese remedio para, si es que se quiere sanar, pero pues qué alcohólico quiere sanarse, ni siquiera quiere aceptar que está enfermo. Ujú. Entonces, pero si hay un remedio que es tomado y está este otro que les voy a leer en este momento. Dice osmoterapia. Los perfumes, combinados con la fuerza mental, constituyen un sistema maravilloso de curación. Se puede curar a los borrachos combinando estos dos elementos sabiamente. Y viene la indicación. ¿Tiene usted algún ser querido víctima del vicio del alcohol? Cuando éste se encuentre dormido, estreche su mano derecha con la de él, o sea, con nuestra mano derecha le tomamos su mano derecha, ¿verdad? Hágale oler un perfume delicioso, un extracto de rosas, y luego con voz muy suave, háblele como si estuviese despierto, aconséjele como hablándole al oído. Así, pues incluso murmurando, ¿no? Muy bajito. Explíquele en forma muy detallada lo que es el vicio horrible del alcohol. Recuerde usted que cuando el cuerpo duerme, el ego sale del cuerpo y anda por la cuarta dimensión. Las palabras que usted le diga al dormido llegan hasta el tímpano del oído, pasan luego al centro sensorial del cerebro y después se transmiten al ego. Aun cuando éste se encuentre muy lejos del cuerpo físico, al despertar, el ego vuelve al cuerpo físico y si no recuerda lo que usted le dijo, puede estar seguro de que todo lo dicho ha quedado en el subconsciente de su ser amado. Estas palabras van produciendo su efecto poco a poco y al fin el día llega en que el paciente queda curado del vicio horrible del alcohol. Entonces, aquí voy a comentar algo. Esto
obviamente siempre haciendo una oración, pidiendo en el nombre del Cristo, digamos que como la persona está dormida, pues realmente no nos está autorizando, como en el otro remedio que les comento que es tomado, que la persona debe de querer tomarlo, porque si lo obligamos o se lo damos como a escondidas, eso sería caer en un acto de magia negra, porque estamos actuando en contra de su voluntad y eso pues no está permitido. En este caso, la persona está dormida, le hablamos al oído. Si la persona llega a recordar, oye, o como una especie de sueño, va a decir, oye, yo me acuerdo que tú me dijiste esto y esto, o que alguien me dijo. Entonces, ese quiere decir que el mensaje no penetró al subconsciente, que no llegó, pero pues no hay que ceder, sino es con paciencia y siempre pidiendo en el nombre del Cristo que la persona se cure, ¿verdad?, de esa enfermedad tan terrible. Y bueno, el momento llegará de como quede ese mensaje grabado en su subconsciente de la explicación del daño que causa el vicio del alcohol, pues él, sin darse cuenta o sin saber por qué, voluntariamente empezará a querer o a sentir la necesidad de dejar ese vicio. Ujú. Entonces, es una receta. Ujú. Y ahora vamos a comentar algo del... Aquí nos habla del demonio alcohol. Mm, Resulta palmario y manifiesto que el alcohol tiende a eliminar la capacidad de pensar independientemente, ya que estimula fatalmente la fantasía, que es lo contrario a la imaginación, y de juzgar serenamente, así como debilita espantosamente el sentido ético y la libertad individual. Los dictadores de todos los tiempos, los tiranos, no ignoran que es más fácil gobernar y esclavizar a un pueblo de bebedores que a un pueblo de abstemios. Entonces, pues lo vemos con el deporte, etcétera, ¿verdad? Cómo manipulan a las masas para consumir el alcohol. Es igualmente sabido que en estado de embriaguez se le puede hacer aceptar a uno cualquier sugestión y cumplir actos en contra de su decoro y sentido moral. Es demasiado notoria la influencia del alcohol sobre los crímenes para que haya necesidad de insistir en ello. El alcohol horrendo sube del precipicio y cae en el abismo de perdición. Es la sustancia maligna que caracteriza en forma íntima a los mundos infiernos, donde solo se escucha baladros, aullidos, silbos, relinchos, chirridos, mugidos, graznidos, maullidos, ladridos, bufares, roncares y crocotares. Y ya habíamos comentado en algún momento que los mundos infiernos huelen precisamente a alcohol. El abominable algol, que es el demonio, gira incesantemente dentro del círculo vicioso del tiempo. Se insinúa por doquiera, siempre tentador, para tener el don de la ubicuidad. Tan pronto sonríe en la copa de oro o de plata bajo el techo dorado del fastuoso palacio, como hacer cantar al bardo melenudo de la horrible taberna. El maligno algol es a veces muy fino y diplomático. Vedlo allí brillando peligrosamente entre la copa resplandeciente de fino bacará. La mujer amada os la ofrece. Y dice el poeta que cuando en el mullido y perfumado lecho de caoba, la amada ebria de vino, desnudarse pretendía, el ángel de la guarda se salía un momento. Todos vamos a un fin, todos tenemos nuestro nombre en el ánfora fatal. Nunca bebas, te digo, licor maldito, porque si lo bebes pronto errarás el camino.
Vinilo bien fuerte de Sabina, en copas chicas beberás hoy conmigo. Aunque en ánfora griega fue el envase que lo selle yo mismo, exclama Satanás desde el fondo del abismo. En sus negras profundidades cada demonio su faena cumple, apañando viñas hasta el sol vespertino. Y como a Dios te llama, cuando en la alegre cena llega la hora de beber el fermentado vino. Dice, hoy todo ha pasado. Esta pobre humanidad llena de tantas amarguras se ha degenerado con el vicio abominable del alcohol. ¿Y quiénes son esos tontos que pretenden negociar con Satán? Escuchad, amigos, con el siniestro demonio alcohol no es posible hacer componendas, arreglos, chanchullos de ninguna especie. El alcohol es muy traicionero y tarde o temprano nos da la puñalada por la espalda. Muchas gentes de voluntad beben tan solo una que otra copa diaria. Chanchullo maravilloso, ¿verdad? Arreglo o compadrazgo, pastel. Gentes inexpertas de la vida, ciertamente, a ellas hablándoles en lenguaje socrático, podríamos decirle que no solo ignoran, sino además ignoran que ignoran. Los átomos del enemigo secreto semejantes a microscópicas fracciones de vidrio, con el devenir del tiempo y entre tanta melopea, chalina o ebriedad muy sutil y disimulada, se van incrustando dentro de las células vivas del organismo humano. Así bien saben los divinos y los humanos que el demonio alcohol se apodera del humano cuerpo, muy astutamente y lentamente, hasta que al fin un día cualquiera nos precipita en el abismo de la borrachera y la locura. Escuchadme muy bien, estudiantes gnósticos. A la luz del sol o de la luna, de día o de noche, con el demonio alcohol hay que ser radicales. Cualquier compostura, transacción, diplomacia o negociación con ese espíritu maligno está condenada tarde o temprano al fracaso. Recordad, devotos, que la senda secreta, que el eje fatal de la rueda dolorosa del samsara está humedecido con alcohol. O sea que el alcohol hace caer, pues incluso aquellos que pueden sentirse muy espirituales, por una copa de vino pueden perder algún grado de tipo espiritual. Escrito está con palabras de fuego en el libro de todos los misterios que con el alcohol resucitan los demonios, los yoes ya muertos, esas abominables criaturas brutales y animalescas que personifican nuestros errores psicológicos. Como quiera que el licor está relacionado con el vayú, que es el tatua del elemento aire, o sea, la parte etérica del elemento aire. Bebiéndolo caeremos como la pentalfa invertida, con la cabeza hacia abajo y las piernas hacia arriba, en el abismo de perdición y de lamentos espantosos. El pozo del abismo del cual sube humo como de un gran horno huele a alcohol. Esa mujer del Apocalipsis de San Juan vestida de púrpura escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y que tiene en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, bebe alcohol. Esa es la gran ramera cuyo número es 666. Desdichado el guía religioso, el sacerdote, el místico o el profeta que comete el error de embriagarse con el abominable alcohol. Está bien trabajar por la salvación de las almas, enseñar la doctrina del Señor, mas en verdad os digo que no es justo lanzar huevos podridos contra aquellos que os siguen. Sacerdotes, anacoretas, místicos, misioneros, que con amor enseñáis al pueblo, ¿por qué lo escandalizáis? ¿Ignoráis acaso que escandalizar a las gentes equivale a faltarles el respeto, a lanzarles tomatazos y huevos podridos? ¿Cuándo vais vosotros a comprender esto? Y continúa diciendo, ya para terminar, el proletariado con hambre bebe alcohol.
El proletariado sin hambre bebe alcohol. El problema del alcohol es muy grave en la América Latina. Siempre hay un pretexto para beber. Si estamos tristes, bebemos porque estamos tristes. Si estamos alegres, también. El vicio del alcohol está demasiado arraigado en el proletariado. En todos los países de la América Latina existen bebidas propias del proletariado. A veces es el fermento del maíz y se le llama chicha. A veces es el fermento de la caña de azúcar y se le llama guarapo. Bueno, allá por Colombia, ¿verdad? Ron, etcétera. Otras veces el proletariado se emborracha con el zumo del maguey. Nunca falta una bebida especial para el proletariado. En todos los países de América, el proletariado tiene sus bebidas originales. Cuando al proletariado se le paga con sueldo de hambre, bebe de todas maneras, aun cuando no tenga para comer, y si se le paga con buen salario, bebe todavía más. Es muy grave el problema del alcohol. Conocimos el caso de unos cuantos millares de trabajadores que trabajaban en una zona bananera de propiedad de alguna compañía norteamericana. Aquellos trabajadores estaban muy bien pagados, ganaban mucho dinero. Los sábados, día de pago, era de borrachera para ellos, y llenos de orgullo y soberbia, hasta quemaban los billetes para cocinar chocolate en la llama. Hoy en día esos trabajadores están en la miseria, lamentando el dinero malgastado y suspirando por sus viejos tiempos. Analizando la cuestión, llegamos a la conclusión de que el proletariado tiene un complejo de inferioridad. Cuando el proletariado tiene dinero, quiere vengarse de la sociedad, que lo puso en la miseria, y lucha contra el complejo de inferioridad. Entonces se emborracha y hasta destruye los billetes para arrojárselos en la cara a los burgueses que siempre lo han oprimido. En todo hay un sentido de venganza contra los amos del capital, una demostración de resentimiento. El proletariado es feliz derrochando dinero en cantinas y casas de prostitución. Está sediento de placeres reprimidos por falta de dinero. Cuando el proletariado tiene la oportunidad de sacarse el clavo, es decir, de beber y de derrochar, lo hace con el mayor gusto. Este resentimiento del proletariado solo puede